Bueno, continuamos con la charla de factores de riesgo y actividad física. Quedábamos en el factor de riesgo cardiovascular, donde citábamos a los triglicéridos, dimos una lista de consejos que las pueden ver en pantalla. Y en cuanto a esto, me gustaría destacar algunas cositas relacionadas con diferentes fuentes energéticas. Por ejemplo, los carbohidratos, ¿sí? Eh, el principal combustible usado por el cuerpo son prácticamente los carbohidratos, es decir, los carbohidratos de liberación lenta. Tenemos de liberación lenta y liberación rápida. Los de liberación lenta se encuentran en comidas como, por ejemplo, frutas, vegetales y granos integrales. Los de liberación rápida existen en comidas como azúcar, miel y dulces. Los carbohidratos de liberación lenta proveen al cuerpo de energía durante largos periodos, mientras que los carbohidratos de liberación rápida nos proveen de energía al cuerpo de manera instantánea o repentina, usualmente seguida de una baja de energía. Es decir, que para energía y por salud hay que alejarse de los carbohidratos refinados de liberación rápida. Por otro lado tenemos las grasas. Las grasas se dividen en saturadas y no saturadas. Las grasas saturadas son las que provienen principalmente de la carne y los productos lácteos y no son esenciales para la salud. Las grasas no saturadas pueden ser descompuestas en grasas mono, no saturadas o también conocidas como insaturadas, y grasas poliinsaturadas o insaturadas. Las comidas procesadas usualmente contienen grasas hidrogenadas, conocidas como grasas trans, o grasas poliinsaturadas insaturadas duras, que deberían ser evitadas. Sin embargo, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas no duras son vitales para la función saludable del sistema nervioso, el cerebro y el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico y la piel. El aceite de oliva, por ejemplo, es rico en grasas monoinsaturadas. El pescado, las nueces y las semillas de aceite son todas ricas en grasas poliinsaturadas. Una buena dieta consistirá en ambos tipos de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. En cuanto a los triglicéridos propiamente dichos, me gustaría también destacar algunos aspectos generales, ¿sí? Todo el mundo conoce la existencia del colesterol y puede que haya tenido la ocasión de observar que frecuentemente los médicos, al solicitar un análisis de colesterol, piden también los triglicéridos. Los triglicéridos es la forma más eficiente que tiene el organismo de almacenar energía, esto es en forma de grasa. Lo que almacenan las células constituyentes del tejido adiposo, que son las que conforman la grasa, son los triglicéridos. Desde un punto de vista bioquímico, sería la unión de tres ácidos grasos a una molécula de glicerina o glicerol. Pero para que la grasa llegue a constituirse como depósito de energía, es preciso su transporte previo por la sangre. La concentración de esos triglicéridos que están siendo transportados por nuestra circulación son los triglicéridos que aparecen en un análisis de sangre. En circunstancias normales, los triglicéridos proceden de los ácidos grasos que absorbemos a través del intestino, proveniente de los alimentos y de lo que el hígado es capaz de elaborar. Los triglicéridos pasan en la sangre desde ambos órganos, siendo transportados por unas proteínas diseñadas para ello, conocidas como lipoproteínas. Se denominan kilomicrones a las lipoproteínas ricas en triglicéridos originadas en el intestino tras una comida, mientras que el hígado sintetiza otras proteínas para transportar triglicéridos denominadas LDL, que son las siglas en inglés de lipoproteínas de muy baja densidad. En el análisis de sangre aparece bajo la denominación de triglicéridos la suma de concentraciones en plasma de los triglicéridos aportados por los kilomicrones y por los LDL. Es importante mantener un nivel adecuado de triglicéridos por dos motivos. El primero es que cifras muy altas de triglicéridos en la sangre pueden causar una pancreatitis aguda, por ejemplo, que es una enfermedad caracterizada por la inflamación del páncreas, que genera un fuerte dolor abdominal y que nos somete a padecer un alto riesgo de muerte en poco tiempo.
si se generan complicaciones con este tema. Esto suele ocurrir en aproximadamente en 1 de cada 10 personas. La segunda causa es que se sabe actualmente que los triglicéridos son un factor independiente de riesgo cardiovascular, si bien, si bien lo es en una proporción menor que el colesterol. Eh, Aún manteniendo los triglicéridos en los límites adecuados, los triglicéridos comportan lo que denominamos un riesgo lipídico residual o remanente, que no es otra cosa que la posibilidad complementaria de sufrir una enfermedad cardiovascular, pese a que tengamos un nivel normal de colesterol. Podríamos decir que depende de el nivel de triglicéridos adecuado, va a depender del riesgo que queremos evitar. Sabemos que a partir de los 500 miligramos por decilitro es considerado un nivel muy alto, lo que genera el riesgo de desarrollar una pancreatitis se incrementa. Por encima de 200 miligramos por decilitro se consideran elevados también y constituyen un factor de riesgo cardiovascular. El nivel normal deseable de triglicéridos en sangre debe ser de menor a 150 miligramos por decilitro. Es decir, que por encima de 150, 200 ya es un límite elevado. Si los triglicéridos se encuentran elevados, la persona hay que aconsejarla que consulte a un especialista, el médico, quien le orientará sobre su problema e iniciará su tratamiento dietético oportuno, que muchas veces es con fármacos también. En principio, dado que la causa más frecuente es el sobrepeso o la obesidad, hay que reducir el peso medianamente, elaborando una dieta baja en calorías, que es la medida más eficaz para lograrlo. Bajar entre un 5 y un 10% del peso equivalente, del peso, perdón, equivale a reducir entre un 20 a un 30% los niveles de triglicéridos. Es conveniente que esta dieta no sea excesivamente rica en carbohidratos y debe ser pobre en azúcares refinados y fructosa, ya que el organismo tiende a convertir a estos en triglicéridos. También el alcohol está contraindicado en estos casos, por lo cual habrá que prescindir del alcohol en el caso de que los triglicéridos estén elevados. ¿Sí? Para cerrar un poquito este tema, lo que tenemos que entender que la diferencia principal entre los triglicéridos y el colesterol es que los triglicéridos se queman para crear energía, mientras el colesterol es usado para construir células y ciertas hormonas en nuestro cuerpo. El colesterol que obtenemos de los alimentos proviene de los que contienen grasa de origen animal, mientras que los triglicéridos se obtienen de alimentos que contienen grasas tanto de origen animal como de origen vegetal. Por último, el último factor de riesgo que les quiero hablar, es el estrés. El estrés se lo define como un agotamiento físico general producido por un estado nervioso. Los científicos dicen que el estrés tiene que ver con los pensamientos positivos y negativos que tienen las personas. Eso, en nuestra forma de pensar, va a influir en nuestro cuerpo, para bien o para mal. Todos vivimos bajo situaciones de estrés, pero no a todos el estrés nos afecta de la misma manera. Además, el estrés es algo bueno. El estrés le permitió al hombre poder subsistir, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando estábamos en la sabana y aparecía un león y se quería comer al hombre, en el hombre se elevaban sus niveles de estrés y, eh, y ciertas reacciones químicas que se producían en su cuerpo le permitían huir, salir corriendo, treparse un árbol y demás, ¿sí? O sea que el estrés lo mantenía en un cierto estado de alerta. Hoy en día, lamentablemente, es como que ese león que nos persigue está las 24 horas con nosotros, porque la gente tiene problemas laborales, problemas en su casa, problemas cuando prende la tele, la inseguridad en la calle, bueno, un sinfín de problemas que hacen que el ser humano esté muy estresado. Cuando esas situaciones de estrés que nos rodean son permanentes en el tiempo, empieza a aumentar una hormona en nuestro cuerpo, unas hormonas que se llaman adrenalina, cortisol y noradrenalina, que son las hormonas del estrés. Cuando esas hormonas están aumentadas en nuestra sangre, hacen que nos sintamos
desganados, malhumorados, irritados, nerviosos, ¿sí? Y además esas hormonas lo que hacen es deprimir nuestro sistema inmunológico, por lo cual la persona está más propensa a enfermarnos. De hecho, el estrés está asociado con cualquier enfermedad que se les ocurra. Eh, Hoy en día, estadísticamente se ha demostrado que la mejor actividad física para lidiar con el estrés tiene que ver con aquellas actividades que tienen que ver con golpear. Por ejemplo, las actividades como a realizar artes marciales, boxeo, ¿sí? Porque esa bronca que uno tiene a veces, esa irritación que uno puede llegar a tener, por ejemplo, con su jefe, ¿sí? Uno la puede descargar pegándole, ya que no le puede pegar a su jefe, muchos lo hacen, pero bueno, no es lo que corresponde, por supuesto. Eh, esa bronca, esa energía contenida, uno la puede descargar con un escudo, con una bolsa, siempre y cuando esa actividad también se realice de forma recreativa, ¿no? Si no deja de ser también algo saludable. Pero bueno, no a todo el mundo le gusta golpear y hacer ese tipo de actividades. Otra forma de golpear puede ser jugar al béisbol, jugar a la pelota, pegarle una pelota, jugar al tenis. Bueno, todo lo que tiene que ver con golpear, no solamente con las manos, sino con los pies o con otros elementos, son actividades que se han demostrado que son las que ayudan más a canalizar el estrés. Pero fuera de esto, tenemos que entender que cualquier actividad física nos va a ayudar a lidiar con el estrés, porque cuando hacemos ejercicio, de forma continua, ¿no es cierto?, mantenida en el tiempo, nuestro sistema nervioso activa nuestro sistema endocrino y empieza a secretar una hormona que conocemos como endorfinas. Las endorfinas se la conoce como hormona de la felicidad. Cuando esa hormona está aumentada en nuestra sangre, hace que uno se sienta mejor, con más ánimo, con más energía, con más vitalidad. No solamente cuando hacemos ejercicio, sino cuando hacemos cualquier otra cosa que nos genere placer, que puede ser comer un chocolate, juntarse con amigos, salir a pasear, solo que la actividad física no solamente, como dije antes, mantenida en el tiempo, de forma regular y constante, va a mantener los niveles altos de endorfina, sino que además nos va a brindar un montón de otros beneficios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la actividad física va a aumentar esta hormona y esta hormona hace que la gente se sienta mejor, con más ánimo, con más energía, con más vitalidad, más feliz, pónganle la palabra que ustedes quieran, pero además esta hormona lo que hace también es fortalecer el sistema inmunológico y por ende la persona va a tener menos riesgo de enfermarse. Eh, Hoy, como había mencionado anteriormente, los estímulos estresantes que tiene el ser humano son los menos parecidos a que los corra un león. Por consiguiente, hoy se trata de horas, días y años en lugares de trabajo, problemas de dinero, problemas familiares, ¿sí? Y esos problemas están prácticamente las 24 horas. Nuestro sistema no fue construido para soportar con eficiencia esta actualidad que estamos viviendo. Pocas cantidades de cortisol en la sangre empiezan a acumularse en abundancia y su circulación por la sangre pasa de minutos a días y meses y años. Es entonces cuando se convierte en verdadero tóxico. Por todo esto, las personas que sufren de estrés se enferman hasta 3 veces más seguido y por supuesto tienen mayor riesgo de enfermedades cardíacas. El estrés prolongado nos empuja además a la depresión, ¿sí? Un estudio asegura que alrededor de 800.000 personas por año se suicidan por profundos estados de depresión. Además, un 77% de los empleados de empresas aseguran haber pasado por un estado de no dar más, de estar quemados. Diferentes estudios demuestran que niveles altos de cortisol lastiman al cerebro y lo hacen dañando al hipocampo. El hipocampo es eh, una estructura, digamos, que tenemos en nuestro cerebro y al verse afectada a esta área de nuestro cerebro, se va a ver dificultada la memoria, la capacidad de aprender cosas nuevas, la capacidad de aprendizaje, vamos a tener menor concentración, peor toma de decisiones, bueno, y un sinfín de otras capacidades que tiene nuestro sistema nervioso. Lo bueno que tenemos que saber es que todos estos factores que estuvimos hablando, la diabetes, el sedentarismo, el sobrepeso, el colesterol, el tabaco, el estrés, la presión arterial, son factores que se pueden evitar, se pueden prevenir y si la persona los tiene, los puede
también modificar, los puede atenuar, los puede disminuir, ¿sí? Solamente hay que prestar atención a la actividad física, a la alimentación y el control del estrés, que son los tres pilares más importantes, ¿sí? Pero bueno, con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Para finalizar esta charla, les dejo acá algunas estadísticas que fueron recolectadas en nuestro país en los últimos años, que tiene que ver con todos los factores de riesgo cardiovasculares que estuvimos hablando y bueno, la idea es que la gente comprenda, que tome conciencia de que nunca es tarde y que todos podemos cambiar. Espero que hayan disfrutado de estas charlas, que hayan sido de utilidad y bueno, muchas gracias por su atención.